Muy bien, bueno. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy nos reunimos para dar inicio a nuestro seminario Educación, Salud, Justicia y Democracia, el tránsito de la pandemia SARS-CoV-2. Vamos a arrancar con la mesa Educación de este programa del seminario organizado por el capítulo Aguascalientes del Doctorado Interinstitucional en Derecho, así como la academia de nuestro cuerpo académico de Administración de Justicia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy esta mesa será moderada por el doctor Humberto Lomelí Payán, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA por sus siglos en inglés, es docente investigador en la unidad académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, profesor del núcleo básico del doctorado interinstitucional en Derecho, autor de múltiples artículos y publicaciones que han sido editadas no solamente en la Universidad Autónoma de Nayarit, sino también en otras editoriales de prestigio. Doctor Humberto Lomelí Payán, sea usted bienvenido, siempre nos da mucho gusto tenerlo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en estos eventos donde convergen nuestros alumnos del doctorado interinstitucional en Derecho, también nuestros alumnos tanto del pregrado como de otros posgrados, así como un conjunto de investigadores invitados de otras instituciones de prestigio académicas, como es el caso del CIDE o bien del Colegio de México o la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos para el inicio de este seminario que sin lugar a dudas esperemos que sea de provecho para todos en nuestra formación académica e intelectual. Agradezco la presencia de ustedes y doctor, sin mayor preámbulo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Claudio Granados, usted siempre tan gentil, que verdaderamente ahora con esto de la pandemia extraña uno aquellos tiempos que consideraba uno como normales y que se han considerado ahora como anormales, ¿verdad? Donde nos reuníamos, pues, hacer una fiesta académica, donde se comentaban diversos temas con muchos de los que están aquí precisamente en reunión, ¿no? Ahora virtual. Así es que obviamente esperamos que pronto regresemos a esos tiempos para intentando cuidarnos al máximo y haciendo pues de lo nuestro, que es la academia, un evento constante y permanente en el desarrollo del derecho en nuestro país. No quiero obviamente tomar tribuna en esto y prefiero dar lugar a aquellos que van a desarrollar un tema importante en este seminario de educación, salud, justicia y democracia en el tránsito de la pandemia SARS-CoV-2, que nos trae ahora, se nos hace regular tener eventos de esta naturaleza, y qué bueno que así sea, ¿verdad? Esta mesa es de educación y iniciamos con Octavio Rodríguez González, para después pasar con Daniel Nava Rubalcaba y concluir con Víctor Hugo Granados Zapata. Tengo entendido que tenemos hasta 15 minutos cada uno para proponer su participación y al final habrá una discusión, ya sea entre los mismos exponentes o entre todos los que estemos participando en este evento. Así es que iniciamos con Octavio Rodríguez González. Octavio es maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se ha desempeñado como coordinador general del programa de apoyo académico a estudiantes indígenas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido secretario técnico de la Dirección General del Telebachillerato Michoacán.
Fue responsable de la subdirección académica del Telebachillerato Michoacán. Es profesor universitario por oposición de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de las asignaturas de Derechos Humanos y sus garantías, Derecho de la Seguridad Social, Ciencia Política, Introducción al Estudio del Derecho, entre otras. Coautor del libro Didáctica Jurídica de la Seguridad Social y de diversos artículos. Actualmente es alumno de la quinta generación del doctorado interinstitucional en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es coordinador general de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nos va a exponer el tema la interculturalidad en la reforma constitucional del 2001 en educación superior para las comunidades indígenas. Adelante, maestro Octavio, bienvenido. Con su venia, queridísimo doctor Humberto Lomelí Payán, es muy grato verlos, aunque sea a través de estos medios, y les mando un afectuoso saludo a la distancia a usted, mi director de tesis, a mi coasesor y también un gran amigo, me permito decir que soy su amigo, del doctor Claudio Granados, quien siempre me ha tratado muy bien, y al doctor Miguel Veloz, que también ha sido sin duda importante su aportación para lo bueno que pueda tener mi trabajo de tesis. Como lo señala el doctor Humberto Lomelí Payán, he tenido una trayectoria pues apegada a las culturas indígenas y de ahí surge mi interés por presentar este trabajo de tesis en este doctorado interinstitucional que tiene que ver con la reforma, con la conocida reforma indígena, conocida como reforma indígena de 2001, en el periodo presidencial del licenciado Vicente Fox Quesada, que trajo beneficio en algunas políticas públicas, pero no han logrado permear en todo lo necesario para beneficio de los estudiantes indígenas. Esa es nuestra visión, es la que planteamos en nuestro trabajo de tesis, que aún falta mucho por hacer para que verdaderamente podamos hablar de una educación intercultural en el nivel superior. Ha habido algunos avances en el nivel básico, en el nivel secundaria, pero todavía falta mucho por hacer en el nivel superior para que nuestros estudiantes indígenas o los estudiantes indígenas de la República puedan transitar de manera adecuada en los estudios superiores y puedan vincularse incluso a los estudios de posgrado. La idea del trabajo que estamos elaborando, que ya casi presentamos el último avance ahora hace algunos días, a mediados del mes de marzo, pues es con esa idea de poder presentar un escenario, primero plantear el escenario de cómo se encuentra en la actualidad la educación intercultural. Si es cierto que existe, podemos hablar de una educación intercultural. Sabemos que existen universidades interculturales indígenas, pero desde nuestra visión estas no terminan por ser interculturales, sino universidades exclusivamente indígenas que solamente agrupan los conocimientos de los estudiantes indígenas, agrupan los conocimientos de las comunidades indígenas, los esquematizan y les dan un título por ese conocimiento que ellos ya saben, pero no hay una verdadera interculturalidad en las universidades indígenas, a excepción de dos que han logrado algunos beneficios, como es la Universidad Veracruzana y la Universidad Benemérita de Puebla. Pero más allá de esas dos universidades, se quedó en el tintero mucho de los beneficios que buscaban estas universidades interculturales, que llegaron a ser 16 en el periodo del licenciado Vicente Fox Quesada y que luego han venido a menos. También hemos visto la visión de la Universidad de la ANUYES, de cómo la ANUYES ha podido fortalecer algunos programas como en el que señalaba el doctor Humberto Lomelí, del programa en el que pude participar, del programa de apoyo académico a estudiantes indígenas, de cómo hubo algunos esfuerzos para poder vincular ese tipo de programas a las universidades y que luego se pudieran institucionalizar y que no lo logró ninguna de las cerca de 23 universidades que llegaron a participar, a excepción de estas dos que ya referíamos, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Puebla. En todas las demás, este programa de apoyo académico a estudiantes indígenas que buscaba paliar un poco el rezago y la brecha que hay entre estudiantes mestizos, entre los que nos consideramos estudiantes mestizos, que lo seríamos prácticamente todos los que estamos hoy aquí reunidos, y los estudiantes indígenas. Sabemos que existen brechas muy fuertes entre estudiantes indígenas y estudiantes mestizos
que tendríamos que buscar la forma en que cada vez fuera menos amplia esta brecha y menos grande el rezago educativo de los estudiantes indígenas. Y para ello planteamos en nuestra tesis al final del capítulo 4 un protocolo de acción de cómo podríamos mejorar esta condición de los estudiantes indígenas. La idea primaria de nuestra tesis tenía que ver con hacer algunas encuestas con los estudiantes indígenas. Desafortunadamente, por la situación de la pandemia ya no se pudo realizar, porque sabemos que estamos en esta condición desde hace cerca de un año, y eso evitó que pudiéramos hacer algunas encuestas que sí las logramos mandar, pero no nos las contestaron en el número en el que nosotros esperábamos. Sin embargo, sí logramos plantear alguna visión, incluso de la Suprema Corte. Hemos estado analizando algunas sentencias y de qué visión tiene la Corte acerca de las políticas públicas interculturales. ¿Qué tendríamos que entender por políticas públicas interculturales? La interculturalidad es un constructo social en construcción, en desarrollo apenas, y es una respuesta necesaria, que nosotros consideramos necesaria, para el escenario que plantea nuestro México multicultural, ¿no? El multiculturalismo no habla más allá de que exista una serie de culturas viviendo dentro de un mismo espacio o de un mismo espacio geográfico, pero no hay una relación entre las culturas, solamente se reconoce que hay varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico. El pluriculturalismo señala que existe un roce entre las demarcaciones donde esas culturas llegan a tener un roce, un choque, y ahí se da una franja donde hay un intercambio de ciertos valores, de ciertas enseñanzas, pero no hacia el interior de las culturas, no hacia la parte central de estas culturas. Y la interculturalidad busca que estas diferentes culturas que cohabitan en un mismo territorio se puedan relacionar en planos de igualdad, en planos de equidad, donde ninguna cultura se considere superior o primigenia por encima de alguna otra, donde exista el reconocimiento y el respeto hacia las distintas culturas que cohabitan en un mismo espacio geográfico, y podamos entender que la diferencia es lo que nos fortalece verdaderamente. Me parece que necesitamos abonar hacia ese sentido, donde existan políticas públicas que permitan el ingreso, la permanencia, el tránsito y el egreso de los estudiantes indígenas en un mayor número, y eso sin duda nos beneficiará también a los estudiantes llamados mestizos, ¿no? Debemos abonar porque existan a lo mejor este mismo ejemplo de reuniones como en la que estamos hoy, pero donde también participen estudiantes indígenas y puedan plantearnos su propia problemática, y donde las universidades sean capaces de reconocer los idiomas y las lenguas originarias como un segundo idioma también. Creo que es algo necesario para que los estudiantes indígenas puedan transitar en estudios de posgrado. La idea de nuestro trabajo es esa, centrar el trabajo en fortalecer las políticas públicas desde una visión intercultural y poder plantear en ese escenario, en la praxis cotidiana de nuestras universidades públicas, ya no de las universidades interculturales, porque creo que eso es importante. Tendríamos que fortalecer el ingreso de los estudiantes indígenas en nuestras universidades públicas. Siempre soy un convencido de que la mejor fortaleza que tiene todo país es la educación, la apuesta por la educación, por educación de calidad. Y nuestra Constitución señala que la educación tiene que ser laica, tiene que ser gratuita, tiene que ser... y entre las atribuciones, entre los atributos que le establece a la propia educación, señala esta parte de que tiene que ser intercultural. Y creo que en esa parte hemos adolecido mucho de que verdaderamente podamos decir que nuestra educación es una educación bilingüe o intercultural. Lo bilingüe tal vez un poco nos hemos acercado a esa parte en los niveles más básicos, pero considero de manera concreta que en la parte intercultural todavía hemos adolecido mucho de poder plantearlo en ese sentido, y que nos resolvería muchas de las necesidades, no solamente de los estudiantes indígenas, sino que vendría a fortalecer los conocimientos y los saberes de nosotros como mestizos. No sé si me puede extender más o si nos podamos esperar a las réplicas y poder
escuchar algunas dudas y poderlas tratar de contestar. Sí, el maestro Octavio, usted lleva ahorita exactamente, lleva 9 minutos. Obviamente podemos parar aquí si usted gusta para continuarlo en la discusión o puede continuar con 3 minutos más. Ok. Sí, le agradezco, doctor Humberto. Bueno, en estos 3 minutos quisiera señalar que nuestro capitulado se vio un poco modificado gracias a la recomendación del maestro Miguel Veloz de poder analizar sentencias y que fue bien recibida por un servidor y por mi director de tesis. Y en esa parte analizamos 2 sentencias en el capítulo 4, una que tiene que ver con una estudiante indígena de habla ñañú que no fue bien recibida en la universidad, en el nivel básico, y que sus padres plantean en un amparo en revisión que se tenga que atender de mejor manera esta parte intercultural de los estudiantes en el nivel básico. La otra sentencia que estamos revisando y que seguramente todavía no me han hecho algunas correcciones, no me han hecho llegar las últimas correcciones, pero seguramente las podremos atender, es una que tiene que ver con la Universidad Intercultural de Sinaloa, que tiene en el sentido de que no se le consultó a la comunidad indígena para poder integrar la currícula de esta universidad intercultural, y que eso hizo que no se cumpla con la tercera fracción del artículo 2º constitucional, donde se dice que se tiene que consultar a los pueblos indígenas en aquellas situaciones en las que se vean directamente involucrados. Y en esta parte, la Universidad Intercultural sí señala que sí convocó algunas instituciones, incluso algunas coordinaciones de la propia ANUYES, de la organización, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que tienen que ver con la interculturalidad, pero omitió integrar directamente, convocar de manera directa a la comunidad indígena donde se iba a asentar esta universidad. Entonces, hemos estado vinculando esta parte de las sentencias con la visión de nuestro teórico, que es Luigi Ferrajoli, que tiene que ver con el atender las diferencias y con que hay formas distintas de atender las diferencias. Y el reconocimiento de las diferencias de manera llana, pues no nos ayuda en mucho, sino que tenemos que hacer realmente acciones que se concreten en situaciones prácticas que beneficien en favor de los estudiantes indígenas y de las comunidades indígenas. Creo que esa parte nos fortalecerá mucho nuestro trabajo desde la visión de cómo la Suprema Corte entiende esta situación de la interculturalidad y darnos algunas directrices en ese sentido. Y eso lo podremos aterrizar en nuestra propuesta final del trabajo, que tiene que ver con este protocolo de atención a los estudiantes indígenas. Así como existen protocolos de atención para la equidad de género, nosotros planteamos que también las universidades tendrían que tener un protocolo para la atención de los estudiantes indígenas. Sí, creo que eso sería como el colofón de mi participación, y estoy atento a sus observaciones. Les agradezco mucho y me mantengo atento en la reunión. Muchas gracias, maestro Octavio Rodríguez. Bueno, pues nos acaba de dar simplemente un pequeño toque de lo rico de su trabajo, de sus estudios, en lo que se está especializando. El maestro Octavio Rodríguez hablaba al inicio de la disponibilidad que siempre presenta el doctor Claudio. Evidentemente el doctor Claudio puede ser un cotutor de todos los estudiantes. Yo sé que él siempre está presto para apoyar a todos, a mí mismo y a otros profesores que sé que ha apoyado en diversas ocasiones. Y obviamente yo estoy muy contento de que me haya invitado a este evento para participar junto con él en ello. Muchas gracias, doctor Claudio, por ese apoyo que le da no solamente a Octavio, sino a todos, ¿verdad? Y el doctor Veloz, bueno, muchas gracias ha caracterizado este doctorado verdaderamente en lograr no hacer equipos, sino hacer familias, ¿verdad? Y se ha trabajado fuertemente en la producción de capital humano, y el doctor Veloz pues ha estado siempre atento a eso. Doctor, también a usted, muchas gracias. Me uno al reconocimiento que le hace el maestro Octavio. Gracias por todo. Octavio
Dice, presento casi el último avance de mi tesis, o sea, no me cabe la menor duda de que Octavio será uno de los primeros en titularse del doctorado interinstitucional en Derecho. Es verdaderamente un ejemplo para nosotros. Está haciendo un trabajo excepcional. Habla pues del México multicultural, de la pluriculturalidad, de la interculturalidad, de las diferencias pues que, como bien lo dice él, nos fortalecen como nación. La mayor fortaleza de cualquier país, nos dice, la educación, en la que debemos estar de acuerdo en ello, haciendo énfasis en que dicha educación debe ser intercultural. Sus estudios sobre cuestiones indígenas vienen a impactar fuertemente en México, pero de manera particular, yo quiero resaltar que impactan en Nayarit, donde orgullosamente es nuestro estudiante de esta universidad. Muchas gracias, maestro Octavio, por su participación y seguiremos discutiendo unos minutos más. Por lo pronto, gracias, doctor, por sus palabras. Adelante, por lo pronto, damos entrada a Daniel Rubalcaba, quien es licenciado en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el famoso CIDE, y trabaja como investigador asociado en INPA Perú. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto que busca estimar el impacto de 2 políticas de incentivos al ahorro en los trabajadores independientes en Perú. El proyecto se está desarrollando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad del Pacífico. Anteriormente se ha desempeñado como asistente de investigación del Centro de Investigación y Docencia de Economía en México, donde participó en el desarrollo de la segunda ronda del estudio longitudinal de desarrollo infantil de Aguascalientes. También trabajó como pasante en IPA Perú, en un proyecto ENVER sobre el impacto de fuertes políticas de distanciamiento social en la violencia de pareja íntima. Su tema hoy es el efecto del COVID-19 en el abandono escolar y la desigualdad en México. Bienvenido, Daniel. Adelante. Hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que sí me escuchen bien. Y muchas gracias, doctor Humberto, por la presentación, y al doctor Claudio por la organización y por la invitación también. Entonces, bueno, empiezo de una vez. Tenía yo unas preguntas para el maestro Octavio, pero yo las comento un poquito más tarde. Entonces, bueno, de una vez, bueno, mi disciplina realmente es la de las políticas públicas. Entonces yo vengo aquí a hablar un poquito también sobre la literatura de movilidad social, sobre la literatura en desigualdad, y con suerte podemos encajarla bastante bien con el derecho y garantizar el derecho a la educación, ¿no? Entonces, bueno, principalmente les quiero platicar sobre de qué forma, desde la literatura sobre desigualdad y movilidad social, se entiende a la educación. Entonces, para empezar, en este tipo de literatura, se entiende la educación como una institución neutra de movilidad social. Entonces, esto a lo que se refiere es básicamente a que cualquier persona, independientemente de su origen social, puede pasar por la institución educativa de cierto país, de cierta sociedad, y a partir de ahí experimentar movilidad social. Entonces, yo traté de tanto sea cierto, ¿no? En el contexto mexicano. Ya sabemos que el sistema educativo mexicano no es muy fuerte, que tiene varias cosas en las que se puede mejorar. Pero bueno, traté de hacer una pregunta de una forma cuantitativa, con numeritos, con regresiones. Y la pregunta básicamente en mi tesina de licenciatura fue: ¿cuál es el impacto de los orígenes sociales en el logro educativo? Entonces, básicamente lo que hice fue algunas regresiones, correr algunos numeritos para identificar si las personas que estaban abandonando el sistema educativo mexicano eran personas, digamos, si había alguna variable que te decía si era más probable que abandonara el sistema educativo o no. Entonces, obviamente el hallazgo principal es, bueno, que como todos lo esperábamos, pero bueno, lo importante es que pude identificar cierto tipo de efectos marginales. Obviamente hay un efecto bastante fuerte. Entonces, yo identifico varias desventajas sociales en el hogar de origen. Estas tienen que ver con la educación de los padres,
tiene que ver con el nivel de riqueza del hogar de origen, tiene que ver con la cantidad de hermanos en el hogar de origen, y con la estructura familiar, es decir, quien presentaba una familia rota, que es cualquier escenario que sea distinto a que tus padres te criaron, es una familia rota, digamos. Entonces, todas estas variables eran las desventajas sociales que yo tomé en cuenta, y estas desventajas sociales yo las vi en este modelo cuantitativo, e identifiqué que cada una tiene un efecto negativo y significativo muy, muy importante en disminuir la probabilidad que tiene cada individuo, cada mexicano, en la probabilidad de terminar el nivel educativo superior, ¿vale? Entonces, los resultados fueron bastante impresionantes, tuve efectos bastante fuertes. Entonces, en cuanto a los numeritos, los efectos marginales arrojaban que si el padre de cualquier individuo tenía una desventaja social, es decir, si el padre de cualquier individuo no tenía completa la preparatoria, bueno, había un efecto ahí de menos 10 puntos porcentuales para que el individuo, para que el hijo no pudiera culminar el nivel de educación superior. Entonces, bueno, lo que identifico yo es que en general, quien está realmente abandonando el sistema educativo no son personas al azar, no, para nada. Ese hecho hay que descartarlo totalmente. Quien está abandonando las aulas son realmente personas con orígenes sociales desfavorecidos. Son personas cuyos padres no tienen la preparatoria completa. Son personas que tienen muchos hermanos. Son personas cuyos padres tienen un nivel de ingresos bajo. Entonces, al final la conclusión es que tratar de ver a la educación como un ente neutro de movilidad social, como este ente que le permita a cualquier persona, sin importar su origen, alcanzar la movilidad social y experimentar una mejor calidad de vida, no se ve mucho en México. En la mayoría de los casos, la gente que viene de orígenes muy, muy humildes, de orígenes con vulnerabilidades, se salen del sistema educativo y no logran culminar el nivel de educación superior. Entonces, bueno, a partir de esto, no sé si pueda compartir mi pantalla, pero ahí tenía como algunas grafiquitas nada más. Vamos a ver. Creo que no, pero bueno, en general, ahora, entonces ese es el problema. El problema es que la gente que se está saliendo es la gente que tiene menos oportunidades, ¿no? Entonces, a partir de eso, en mi disciplina general es políticas públicas, es en lo que yo trabajo actualmente, es lo que me apasiona, lo que estudié. Entonces, es importante hablar de lo que se puede hacer en este contexto. Entonces, en este contexto hay muchísimas políticas que se pueden desarrollar. En donde yo trabajo, que es CIPA, es una organización internacional que se dedica a hacer investigación en muchísimos países a lo largo del mundo. Tenemos oficinas en Asia, oficinas en África, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Digamos que la principal, de la que casi todos son bastante fans y les gusta mucho, son las transferencias condicionadas. Bueno, hay también transferencias incondicionadas, también son buenas, pero sobre todo las transferencias condicionadas tienen efectos bastante buenos. ¿A qué me refiero? Las transferencias condicionadas son simplemente políticas o programas en donde se le da cierta cantidad de dinero a una persona, puede ser mensual, puede ser en una sola ocasión, etcétera, y se le da este dinero, y en las condicionadas hay vaya la redundancia, una condición. Entonces lo que se le dice es, ok, dependiendo del problema público que se quiere solucionar, hay una condición por ahí. Entonces, yo estuve involucrado en una evaluación de impacto de un programa que buscaba disminuir violencia intrafamiliar. Entonces, habían unas transferencias condicionadas y unos talleres. Entonces decían, ok, yo te voy a estar dando, como dicen en Perú, donde yo trabajo, te voy a dar esta plata, pero ya no te la voy a seguir dando si no asistes a estos talleres. Tienes que seguir asistiendo a estos talleres de nuevas masculinidades, de hombres por la igualdad, etcétera. Entonces, no solamente se ven efectos positivos en cuanto a niveles de consumo, en cuanto a disminuir inseguridad alimentaria de los niños en el hogar, etcétera, también se
se pueden ver impactos en la condición que uno pone. Entonces, en ese caso, se pueden ver impactos importantes en disminuir violencia intrafamiliar, ¿no? Los casos de educación, que son los importantes el día de hoy, un caso, yo no quiero hablar específicamente de Prospera, porque se puede politizar un poquito la discusión, pero, por ejemplo, Prospera condicionaba a la asistencia de los niños a la escuela y a ciertos talleres, ¿no? Entonces, tuvo buenos efectos. Prospera tuvo durante mucho tiempo muy buenos efectos. De hecho, tuvo efectos hacia la baja en cuanto a trabajo infantil, en cuanto a abandono escolar. De hecho, hubo una baja también en cuanto a proporción de niños con anemia y proporción de niños con malnutrición. Entonces, estos programas funcionan bastante bien, no solo para mejorar el consumo de las personas y disminuir pobreza, sino también en la condición son bastante buenos para tener ahí un efecto fuerte. También hay otros programas que son más integrales, como los que buscan mantener a los niños más tiempo en la escuela para darles una alimentación más sana, más nutritiva y disminuir variables como inseguridad alimentaria. Entonces, ahí, por ejemplo, en México tuvimos escuelas de tiempo completo que tuvo buenos efectos, disminuyendo digamos, la proporción de niños que tuvieron bajo desempeño en matemáticas fue menor. La proporción de niños que tuvieron puntajes en matemáticas fue mayor. Entonces, ahí tuvo buenos efectos en rendimiento educativo y buenos efectos también en nutrición. Entonces, la conclusión general es, sí, tenemos un sistema educativo que no logra retener a todas las personas que tienen dentro de las aulas, no los puede retener. Y lo que pasa es que las personas que se salen son personas pobres y ahí la desigualdad de oportunidades se hace cada vez más fuerte porque estas personas que no tienen educación superior o media superior no logran tener buenos ingresos o trabajo formal, no tienen prestaciones de ley, etcétera. Entonces, simplemente la conclusión por acá es, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay programas que han sido evaluados en otro lado y hay que apostar por ese tipo de programas que te pueden dar más que un impacto positivo, ¿no? Tanto en consumo como en disminuir inseguridad alimentaria, como en rendimiento académico. Entonces, yo creo que estos programas pueden ser bastante buenos para mejorar varios aspectos de la educación que se tiene en México. Y bueno, también las conclusiones principales es que, bueno, ya sabemos que la educación o el sistema educativo mexicano no es esta institución neutra como lo pintan algunos escritores, sino que sí hay varias cuestiones, varias variables que importan mucho para que cualquier individuo pueda seguir durante todo su caminito para terminar en la educación superior. Y bueno, por supuesto, cuando yo hice mi tesina no había pandemia. Los datos que yo utilicé fueron la EMOVI 2017, que son datos de movilidad social que creó el CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Entonces son de hace un rato, no hay enfoque o variable COVID, pero actualmente es bien importante enfocarnos en ese aspecto. Entonces, también podríamos esperar que en los siguientes años tengamos unos impactos menores en rendimiento académico, en cuestión de matemáticas, en habilidad lingüística, y todas estas variables podríamos esperar que van a ir hacia abajo con la forma en la que se ha administrado la educación en este último año. Entonces, se vienen retos para futuro y lo que podemos hacer es implementar políticas públicas basadas en evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Navarro Balcaba. Bien, pues yo creo que a todos nos deja pues gratamente sorprendidos, Daniel, donde nos demuestra pues que la capacidad no tiene edad, ¿verdad? Se es capaz o se es incapaz, y aquí nos muestra un joven capaz en toda su extensión. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. El efecto del COVID-19 en el abandono escolar y la desigualdad en México, un gran tema. Y nos dice que la educación es una institución neutra de movilidad social, la cual permite experimentar una mejor calidad de vida. Definitivamente que lo es. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Esperamos una rica discusión después de los tópicos interesantes que has tocado. Así es que ya amenazaste tú con Octavio en tener algunos planteamientos ahí, así es que veremos qué sucede un momento más, ¿verdad? Gracias, Daniel, por tu participación. Gracias. Y ahora vamos con Víctor Hugo Granado Zapata.
Víctor Hugo es alumno de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente trabaja como asistente de investigación en el Centro de Investigación y Docencias Económicas Región Centro. Ha realizado trabajo de campo y elaboración de bases de datos sobre brecha educativa en México para UNICEF, así como también ha realizado diferentes trabajos de recolección de información para el Instituto de Educación de Aguascalientes. Es columnista sobre temas relacionados al derecho a la educación, política educativa y brecha educativa en el periódico El Heraldo de Aguascalientes. Su tema, el tema que nos trae ahora con nosotros, se denomina la estrategia fallida de educación en línea y sus implicaciones en la garantía del derecho a la educación. Total impacto precisamente para esta pandemia. Adelante, Víctor Hugo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Muchísimas gracias por la presentación, doctor Humberto Lomelí. Le agradezco muchísimo. También le agradezco la invitación al doctor Claudio Granados. Es para mí un honor estar aquí conversando con ustedes y pues siguiendo la línea de amenazas, pues también tengo algunas preguntas y comentarios para en unos momentos próximos. Sin embargo, ahorita trataré de ser lo más breve posible con esta participación porque, como bien lo señala el título, las implicaciones que ha tenido este modelo de educación a distancia son enormes y son variadas y son muchas. Empecemos con lo siguiente. El derecho a la educación, como lo hemos estado viendo a lo largo de toda la historia, se garantiza y se materializa en las escuelas, en las aulas. Es decir, nosotros no tenemos otro medio a no ser que, digamos, empecemos a platicar un poco más sobre el tema de educación en línea, de cómo poder garantizar y enfocar tanto el papel del Estado para garantizar la educación, así como también entre otro tipo de factores o políticas públicas. Es decir, toda acción de gobierno de Estado en general pasa por las aulas. Y a mediados del mes de marzo del año pasado, pues llegó la pandemia, llegó el COVID-19 a México, y lo primero que de la primera reacción por parte de la Secretaría de Educación Pública y pues por consecuencia de todas las secretarías de educación de los estados y en el caso de Aguascalientes el Instituto de Educación, pues fue retirar a los alumnos de las aulas, cerrar las escuelas y de manera improvisada iniciar un modelo de educación a distancia. Si bien esta decisión en un inicio se aplaude, puesto que al enfrentarnos a este nuevo virus no teníamos la información suficiente sobre cómo iba a ser el impacto, por ejemplo, en la salud de las niñas, de los niños, de los adolescentes y también del cuerpo docente y administrativo de las escuelas. Entonces, al inicio, esta decisión improvisada de buscar alternativas que, por ejemplo, en educación superior, como lo veremos a continuación con unas cifras del INEGI, vamos a entender cómo se dimensionó y cómo fue esta transición con el cambio de educación a distancia, pero aquí y quisiera que tengan el enfoque en el siguiente punto. Tratándose de educación básica, donde se enfocó o donde se dio la mayor, vamos a decirlo, el mayor enfoque presupuestario fue a través de programas de televisión a distancia, es decir, se apostó porque se podía garantizar el derecho a la educación a través de programas de televisión en todo el país. Y simultáneamente hay que también tomar en cuenta que me parece que en 1992 se dio el proceso de descentralización de la educación, es decir, ya no le corresponde únicamente a la federación, sino también a los estados intervenir, gestionar y administrar el tema educativo en todo el país. Y simultáneamente se aceptó esta decisión, es decir, la mayoría de los estados acoplaron y adaptaron todo el contenido de un programa que a lo mejor ya han escuchado con anterioridad, que se llama Aprende en Casa, es decir, este programa que se transmite a través de televisión abierta y también de canales por cable, en el cual los profesores dan las clases y cada una de las y los alumnos comienza a tomar notas y las discute después, posteriormente, si tienen la oportunidad de tener clases con sus profesoras o profesores. Muy bien, inicia la pandemia, se cierran las aulas, se continúa este modelo, sin embargo, hay que recordar que cuando comenzamos a ver todo el tema del COVID-19 en México, pensamos que iba a ser algo similar a la pandemia con el virus H1N1,
que se logró obtener la vacuna, digamos, de manera rápida y se pudo volver a la normalidad prácticamente en cuestión de algunos meses. Pues lo mismo se suponía con este caso y la mayoría de las decisiones en materia educativa sí se tomaron. Pasa el tiempo, inicia el ciclo escolar 2021 y muchísimas investigaciones, datos, por ejemplo, también de UNICEF, del Programa de Naciones Unidas, etcétera, pronosticaban que iba a haber un gran nivel de deserción escolar. Es decir, iba a haber un gran nivel de abandono por parte de alumnas y alumnos de todo el país. Para estas fechas se aproximaba que en México iba a haber aproximadamente 2 millones de estudiantes que iban a abandonar sus estudios. El exsecretario de Educación Pública decía que estas cifras eran exageradas, que esto no iba a ocurrir porque se tenía la idea de que el programa Aprende en Casa, que por cierto, este fue un programa que se hizo de acción, vamos a llamarlo emergente, que costó aproximadamente 450 millones de pesos y se financió a través del... La SEP le paga directamente, crea un convenio con las televisoras más grandes del país, TV Azteca, Televisa, Grupo Imagen, y no recuerdo cuál era la otra televisora, y durante que se hace este convenio, aproximadamente en septiembre del año pasado, hasta la fecha, hoy en día, se le ha metido también, además, otros 118 millones de pesos. Es decir, la apuesta es, podemos garantizar el derecho a la educación, en educación básica específicamente, a través de la televisión en línea, a través del programa Aprende en Casa. Ya ahora que tenemos este panorama, muchos criticamos este tipo de acciones porque la televisión y todos los contenidos que se pueden dar a través de televisión se hacen de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede recibir la información, uno puede adaptarla a lo que está aprendiendo, y si uno es muy autodidacta y muy capaz, va a lograr aprender por sí solo. Pero este no es el caso de muchísimas personas que requerimos estar comentando, estar retroalimentando esta información, y sobre todo en modelos de educación inicial, donde es vital el apoyo docente, donde es vital que se den estos procesos de psicopedagogía, pues tener un modelo de educación unidireccional pues es prácticamente una decisión un tanto irresponsable. Algunos docentes, bueno, más bien profesores investigadores del CIDE, como es el caso de Ana Razo, han identificado los problemas en la retención de aprendizajes con este tipo de programas. Con toda la literatura que hubo al respecto, con toda la evidencia que se logró obtener hasta el momento, se le criticó este programa, se criticó que no bastaba con tener un programa de televisión para poder garantizar la educación y el aprendizaje de las niñas y los niños, y posteriormente también entender que no teníamos la evidencia suficiente para decir, ¿sabes qué? Nosotros no sabemos si las niñas y los niños están viendo este programa. Que esto a través de encuestas se empezó a tratar de medir. Sin embargo, no fue hasta hace casi más o menos un mes. Salió una encuesta por parte del INEGI que se llama Ecovid Ed, en la cual determinaron el impacto a través de las encuestas que realiza el INEGI, el impacto del COVID en el sector educativo. Aquí es cuando voy a empezar a defender la hipótesis de mi argumento, porque si nosotros, voy a empezar a compartir pantalla, espero que se pueda ver. Permítanme un pequeño segundo. Listo. Ya, ¿sí pueden ver? Todavía no. Ahora, ¿Parece? ahora sí. Ahí está. ¿Ya apareció? Sí, ya Sí, ya parece. se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, esto es solamente vamos a repasar algunos datos de la encuesta, porque la encuesta es quizás no muy extensa, pero tiene mucho que analizarse. Para el ciclo escolar 2021, el que actualmente estamos, hubo un porcentaje de alumnos de 5.2 millones que no se inscribieron al ciclo escolar. Es decir, aproximadamente el 9.6% de todo el grupo de estudiantes de todo el país no se inscribió. De estos 2.3 millones fueron por causas derivadas del COVID, que pueden ser desde que no tuvieron atención por parte de la institución educativa en la cual estaban, por falta de algún tipo de apoyo por parte de
ya sea del gobierno, ya sea por parte igual de la institución educativa, bien de los gobiernos estatales, entre otra gama de opciones, pero que van derivadas al COVID. Esto sumado a los otros 2.9 millones de estudiantes que por razones económicas no pudieron continuar con sus estudios. Esto no hay que verlo a la ligera, puesto que se mezclan dos problemas. La crisis económica que trajo consigo el COVID, que repercute, como podemos ver en esta cifra, en si un alumno decide continuar o no con sus estudios. Ahora, vamos a la dimensión del Estado. ¿Qué debe ser el Estado para enfocarse y poder recuperar 5.2 millones de estudiantes que tuvieron que abandonar sus estudios? Esto es aquí muy importante entenderlo porque toda la acción entendemos política educativa como toda acción que hace el gobierno para poder mejorar la situación de la educación en el país. Entonces, la implicación de política educativa aquí, ¿cuál sería? ¿Qué hacemos para poder recuperar 5.2 millones de estudiantes? Y la respuesta fue nula. Es decir, el Estado continuó desde el gobierno federal con el mismo programa que conocemos, el Aprende en Casa. Ahora, vamos a pasar a otra tabla aquí, muy brevemente se las mostraré. Listo. Aquí, como podemos ver, es el porcentaje de alumnos con el dispositivo que utilizaron para tomar su educación a distancia. Ahora que la escuela ya no es el eje con el cual nosotros podríamos materializar el derecho a la educación, es decir, ahora la garantía pasa más a la infraestructura con la que cuenten los alumnos. Y como podemos ver en la siguiente encuesta, vemos que la mayoría de los alumnos, al menos de educación básica y media superior, utilizan un celular inteligente, es decir, un smartphone, un celular como conocemos la mayoría, y de ahí vemos que el resto se va concentrando poco a poco hacia tener una computadora portátil, una laptop, y quiero que presten mucha atención en primaria y secundaria. En primaria solamente el 6.7% utilizó la televisión como medio para poder atender sus clases. Y en secundaria el 1.8%. Vean lo grave que es esto. ¿Por qué? Porque si centramos todo el eje para garantizar el derecho a la educación hacia la televisión abierta, pues en teoría se supone que aproximadamente de los 25 millones de estudiantes, por ejemplo, que integran el sistema educativo en educación básica, pues deberían estarlo atendiendo bajo esta hipótesis. Y como podemos ver en el resultado, no es ni siquiera el 10% de los alumnos de primaria que lo toman. Esto es gravísimo porque si todo el eje lo centramos en que en que garantizamos el derecho a la educación a través de la televisión en línea, pues no lo cumplimos. Y aquí es donde vamos a las implicaciones de garantía del derecho a la educación. El Estado no está garantizando el derecho a la educación y, ojo, obviamente nadie esperaba que se tomara una decisión que fuera correcta, nadie conoce la decisión, vamos a decirlo, nadie sabe la solución a los problemas públicos, no hay una fórmula mágica que te dice cómo hacer las cosas. Sin embargo, la evidencia que ya se podía tener desde antes que se publicara esta encuesta arrojaba datos similares. Y desafortunadamente la autoridad no tomó esto a consideración y los resultados los acabamos de ver. 5.2 millones de estudiantes que decidieron no inscribirse, más otro aproximado de 700,000 estudiantes que abandonaron a lo que llevamos de transcurso de este ciclo escolar, más los que posiblemente estén por desertar en estos momentos. Y mientras nosotros estamos teniendo este seminario y esta discusión, otros estudiantes también están considerando abandonar sus estudios. De aquí la urgencia del momento en el que hablemos sobre el derecho a la educación es entender que las decisiones de gobierno son vitales y son el primer eje para poder materializar el mismo derecho a la educación. Entonces, si el Estado toma malas decisiones en materia educativa, el derecho a la educación se ve prácticamente imposible de garantizar. Y también hay que entender que como derecho fundamental, el derecho a la educación tiene una interdependencia con el resto de los derechos. Entonces, si vulneramos el derecho a la educación, vulneramos la mayoría de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en nuestro país. ¿Qué propuestas debemos tener? Intentaré igual ser lo más breve posible. Prácticamente, como mencionaba al inicio, donde se puede materializar y donde durante tantos años hemos logrado garantizar en cierta medida el derecho a la educación es en las aulas, es en las escuelas. Por lo tanto, el
regreso paulatino a las aulas sería una de las únicas alternativas, si no es que la única que tenemos para poder garantizar el derecho a la educación y a su vez poder buscar alternativas para poder combatir la deserción escolar. Veremos esta última gráfica porque aquí hay que entender que gran parte de lo que se tiene en discusión pública sobre el regreso a las aulas es que sería de manera desorganizada, que sería de una manera irresponsable, que habrían muchos contagios, etc. Sin embargo, primero hay que entender la disponibilidad, es decir, del porcentaje de alumnos que fueron encuestados para obtener estas cifras, podemos ver que de 3 a 5 años que comprende, por así decirlo, la educación preescolar, el 53.8% tiene mucha disponibilidad. Y vemos que continúa con una misma tendencia de 6 a 12 años, que es prácticamente educación primaria, y el 64.1% que sería de educación secundaria a educación media. Aquí lo primero que entendemos es que las y los alumnos quieren regresar a las aulas y entienden, o sea, se está viendo el impacto que tiene en su esfera jurídica, en sus propios derechos. Quizás no lo entienden de esta manera, pero en abstracto podríamos nosotros argumentar que sí es. Además, hay que entender que el regreso paulatino significaría a su vez mayor intervención del Estado en el sector educativo, es decir, lo que se gastaron en hacer un programa de televisión que no tuvo casi nada de aprovechamiento, lo pudiéramos utilizar para poder generar un plan de educación híbrida que pudiera garantizar el derecho a la educación de manera sana y segura. ¿Por qué? Porque un regreso a las aulas en estos momentos con un modelo de educación híbrida implicaría que autoridades del sector salud también intervinieran, monitoreando con apoyo del Instituto de Educación, digamos, tratándose de Aguascalientes, para poder detectar de manera temprana posibles casos de COVID y a su vez poder tomar las medidas correspondientes para atacar el problema. Y sin embargo, no dejamos de lado el derecho a la educación y no continuamos con esta esfera de cuestiones complicadas que se van a ir acumulando, más deserción social. Lo vimos con el tema que expuso el licenciado Daniel Nava, con el tema del abandono escolar y las implicaciones que tendría en términos de movilidad social. Es decir, no sabemos cuánto va a impactar todavía en términos de desarrollo de las familias el que las niñas y los niños salgan de la escuela. Y finalmente, también emparejando un poco con la discusión del maestro Octavio, sé que ya me estoy pasando un poco del tiempo, disculpen, solamente rápido para terminar, también en términos de inclusión, ¿cuántas alumnas y alumnos de comunidades indígenas, sobre todo, han tenido problemas durante estos tiempos de pandemia en que se garantice su derecho a la educación y que no hayan sido discriminados con algún tipo de acción de gobierno? Porque también las escuelas y los actos de autoridad tienden a vulnerar derechos y no lo sabemos. Entonces, con esto cierro, hay que enfocar de nuevo nuestros esfuerzos en materia educativa. Hay que ver por el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo Granados Zapata. Evidentemente nos muestra también una gran pieza de investigación que nos comparte cómo garantizar la educación. Dice, porque todo está planeado, programado para que sea presencial, y es cierto, ¿verdad? No podemos discutir esta cuestión. Las políticas públicas educacionales en nuestro país, y creo que prácticamente en la mayor parte del mundo así están, esta pandemia nos ha obligado a romper paradigmas, inclusive como él mismo lo dice, a improvisar, ¿verdad? Para que estas cuestiones se desarrollen de la mejor manera posible, pero no siempre ha sido objetiva este esfuerzo que se hace. La educación en línea, bueno, en nuestro país nos ejemplifica con el programa Aprende en Casa, que si bien es cierto tiene algún impacto, nos muestran sus gráficas muy claramente que no ha sido el impacto que debería de tener, ¿verdad? 5.2 millones de estudiantes desertaron, es increíble esto. Ante la pandemia que sufrimos, definitivamente dice que el Estado no está garantizando la educación. Una alternativa, el regreso a las aulas, el sistema híbrido, el impacto de esta pandemia en la educación en los estudiantes indígenas, en fin, toda una serie de temas que yo no quiero seguir comentando sobre ellos, sino que ustedes mismos
discútanlos entre ustedes o entre los diversos asistentes a este gran evento en el que definitivamente da para mucho tiempo, pero tenemos pues muy reducido esto, así es que adelante, abierto el foro para todos. Bueno, ahorita que acaba de hablar Víctor Hugo, justamente se me prendió el foco sobre el reingreso a las aulas, que yo creo que es ahorita lo que podemos hablar un buen rato, es un tema bastante importante, porque tiene razón, es decir, en general en México, desde 90s y en los 2000s, hubo una campaña bastante buena del sistema educativo mexicano para aumentar la cobertura en educación básica, ¿no? Entonces, pasamos de tener niveles bastante bajos ahorita, que solamente en primaria tenemos un 98% de cobertura y en secundaria un 94% de cobertura. Entonces, son buenos números en general, ¿no? Son números bastante buenos y esto lo tuvimos trabajando de forma presencial. Entonces, cobra muchísima lógica ver también los números que nos muestra Víctor Hugo y observar realmente cómo está fallando el sistema de aprende en casa, ¿no? Entonces, a partir de eso, cobra muchísima lógica el reingreso a las aulas. Y yo creo que es muy importante. Víctor, ¿cómo lo habías planeado, no? Porque mencionaste que podría ser paulatino, lo cual yo creo que es bastante bueno, porque no es lo mismo que vuelvan a clases presenciales en Campeche, que ahorita están en semáforo verde, o que vuelvan en Ciudad de México o en el Estado de México, ¿no? Pero también yo creo que falta como la pieza de infraestructura, ¿no? No simplemente se puede volver a las aulas y listo, se necesita como protocolos de sanidad bastante fuertes y una cooperación bastante importante entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud de los estados y las Secretarías de Salud de Educación de los estados, ¿no? Como unos acuerdos bastante fuertes para que esto pueda suceder con el menor riesgo posible para todos los niños y para los profesores y las familias de todas estas personas. Eso es para Víctor Hugo. Muchas gracias por tu comentario, Daniel, y por tu pregunta. Igual intentaré ser muy breve. Sí, justamente el regreso paulatino a las aulas no significa que todos vayamos a regresar directamente en la misma cantidad de alumnos por día y que solamente nos pongan un cubrebocas y gel antibacterial y se acabó. O sea, es muy complicado el regreso, justo como mencionas, claro. Daniel, sobre todo por esto, y aquí es donde quisiera hacer mucho énfasis en materia de derecho administrativo, es decir, tendríamos que tener convenios y acuerdos de colaboración entre instituciones públicas y detallar muy bien atribuciones y facultades para que tanto las escuelas, junto con el Instituto de Educación, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, planeen de manera ordenada cuánta, por ejemplo, cantidad de alumnos puede asistir por día. Es decir, del grupo A pueden asistir 15 alumnos, del número de lista del 1 al 15, por poner un ejemplo. Y entonces, estos alumnos regresarían el miércoles. Si estamos el lunes, regresan el miércoles y los viernes podrían tomar algún tipo de actividad física que involucre un ambiente, digamos, que sea de aire libre, donde no sean espacios cerrados y sea un entorno más seguro para no contagiarse. Es decir, esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo funciona un modelo híbrido de educación, pero también al mismo tiempo cómo intervienen las autoridades sanitarias. Al estar en contacto directo con las escuelas y con el Instituto de Educación, podrían determinar, por ejemplo, con un listado de síntomas que tanto docentes como personal administrativo vean en los estudiantes, cómo intervenir, es decir, si hay estudiantes que estén enfermos y si se tiene que cerrar, por ejemplo, la escuela de manera temporal, se retoma el modelo a distancia. Sin embargo, ya cuando los alumnos estén mejor y se pudiera contener, por ejemplo, un posible foco de infección, entiéndase, un estudiante salió positivo en una prueba o los padres de alguno de los estudiantes, se regresa otra vez y después, cuando pase el tiempo de cuarentena, volver a retomar las clases. A lo mejor suena muy complicado, suena muy, incluso hasta tedioso poder hacer la elaboración de estos protocolos, pero justamente como mencionas, Daniel, pues que
el impacto que tiene ahorita el tema de educación a distancia y sobre todo el abandono y con temas, por ejemplo, de movilidad social, pues vamos a ver que los efectos a futuro son muy graves. Es decir, no podemos continuar con esta misma estrategia de quedarnos de brazos cruzados y regresándolo un poco al tema de derecho, todo el impacto que tiene la esfera jurídica de las y los alumnos y todo su desarrollo a futuro y también el desarrollo que tiene la interdependencia del derecho a la educación con el resto, este libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que así sería más o menos una propuesta de cómo las autoridades pueden materializar y garantizar el derecho a la educación, digamos, de manera efectiva. Muy bien. Gracias, Víctor Hugo. Bien, ¿alguna otra participación? Sí, doctor, me gustaría participar un poco en esta idea que tiene Víctor y Daniel. Creo que es fundamental, que la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y creo que también Víctor tal vez estará de acuerdo conmigo en que tal vez el primer filtro para regresar a la educación híbrida, como él lo señala, podría ser la propia familia, ¿no? También, si la familia ha estado vinculada a la educación en línea y los papás hemos estado al pendiente, yo lo digo porque tengo un hijo de 11 años que está en quinto año y nos le hemos pasado repasando quinto año con él y ayudando a las tareas y hemos estado a través de los celulares enviando tareas y ese tipo de actividades escolares, que dicho sea de paso, nosotros sí vemos a veces debo decir, la televisión, ¿no? Cuando la maestra nos dice, mañana es importante que vea la televisión, entonces yo voy y siento a Octavio, mi hijo, enfrente de la televisión y le digo, tienes que ver ese tema, ¿no? Pero cuando no me llega ese aviso, Octavio olímpicamente, tranquilamente se salta a la clase, espera a que le lleguen las tareas y reenviamos las tareas con el celular. Y creo que así como estamos de vinculados y de metidos los padres de familia ahora en la educación de nuestros hijos, creo que también nosotros podríamos ser el primer filtro y podríamos ayudar en esa parte, así vemos que nuestros hijos tienen algún pequeño síntoma, no enviarlo a clase ese día y poder ayudar en ese sentido al propio gobierno, ¿no? Porque sabemos que las políticas públicas para que sean efectivas tienen que tener un buen arraigo en la sociedad y la sociedad hacerse parte activa de las propias políticas públicas. De nada sirve que tengamos buenas legislaciones si al final de cuentas terminan siendo letra muerta y no terminamos vinculándonos con la política pública y con el ejercicio de gobierno, ¿no? Creo que ya no podemos, coincido con esa parte de que señalaba al final de su participación, Víctor, creo que tenemos que ser más activos, tenemos que participar más de la política pública para poder realmente beneficiarnos de la misma y poder hacer que el ejercicio de gobierno no solamente sea unidireccional, sino que sea a partir también de la propia recepción que nosotros hacemos de la política pública y el ejercicio que hacemos de ella. No sé, Víctor, ¿qué te parece esta parte? Sí, claro que sí, estoy muy de acuerdo, maestro, y de hecho es crucial el papel de los padres de familia en el tema del derecho a la educación, pues vamos que la patria potestad, así como tiene como obligación que los padres también vayan y garanticen el derecho a la educación de sus hijas e hijos, y como usted lo menciona, maestro, con su experiencia particular, pues cómo los padres se han tenido que involucrar al ser pues prácticamente los nuevos maestros de sus hijos, y es algo muy interesante y al mismo tiempo con un montón de implicaciones a futuro para la educación, como podemos replantearla, porque así como también el derecho a la educación tiende a ser progresivo, vamos buscando la manera de garantizarlo conforme van pasando los años y como usted menciona, que la legislación y las actividades de gobierno no sean letra muerta y qué papel pueden jugar los padres de familia al regreso y que también se organicen, por ejemplo, las asociaciones de padres de familia, por ejemplo, ya entrarle con el tema del convenio que pudiera ser la escuela con el Instituto de Salud de cada una de las entidades federativas, ¿no? Es decir, que los padres, por ejemplo, se comprometan a tener un mayor, vamos a decirlo, participación en cuanto a detección de ciertos problemas con sus hijos y así poder tener una organización más efectiva y poder en sí no solamente garantizar el derecho a la educación, sino el derecho a la salud de cada una de las niñas y los niños. Entonces, me parece una excelente idea y es un enfoque que se tiene que ver de manera obligatoria para cualquier política pública en materia educativa. En general, yo tenía una observación rápida, maestro, sobre el tema de interculturalidad.
que quería abordarlo de manera así muy rápida. Ok. Hubo un caso, y quiero ver cuál es su opinión sobre, se llamaba el caso de Citlali, fue por ahí de 2017, era un caso de una niña de origen Mazahua del Estado de México, y aparte ella tenía síndrome de Down. Síndrome de Down, tuvo un gran problema porque cuando la querían inscribir los padres, la escuela en la cual, digamos, era de atención especial, no le permitían el ingreso porque por su procedencia que venía de una comunidad indígena, no sabían si podían brindarle el tipo de educación que ella quería y que aparte era parte de su cultura, ¿no? O sea, no tratar de por ahí vulnerar algún tipo de usos y costumbres, etcétera. Y por otra parte, iban a una escuela con un enfoque de interculturalidad o con una escuela de una comunidad indígena y ocurría que no le permitían el acceso por su condición de síndrome de Down. Entonces, aquí lo que resuelve la Corte es, pues prácticamente la obligación del Estado es garantizarle el derecho a la educación sin importar el tipo de condición con el que uno nazca, porque uno no decide nacer con cierta característica específica o en cierto contexto, pero si uno tiene el derecho a la educación, pues el Estado lo tiene que garantizar sin importar la condición. Y aquí surge una hipótesis que después con varias jurisprudencias en materia educativa se fueron reafirmando, y es si el alumno ya no debe adaptarse a la escuela tiene que adaptarse a las necesidades de todos los alumnos. En este contexto que usted menciona sobre su tesis sobre la interculturalidad, ¿cómo ve este tema? Este enfoque que se tiene tanto en jurisprudencias como en estos casos sobre la adaptación de la escuela en términos de inclusión. A mí me parece que debería de ser así, debería de ser, es como una visión de los derechos humanos, ¿no? Nos hablan de los derechos humanos de manera universal, que los derechos humanos los tenemos todos, pero en esa universalidad también es de ida y vuelta, también tenemos, todas las personas tenemos todos los derechos, y a donde quiera que vayamos tenemos que ejercer esos derechos. Entonces creo que sí, coincido con la Corte, creo que la escuela tendría que cambiar su paradigma y tener una adaptación, a que hubiese una adaptación de la escuela al estudiante, no del estudiante a la escuela. Creo que los mecanismos rígidos, las ideas cuadradas de la educación, de esta educación del siglo XIX, donde solamente el maestro venía y dictaba su cátedra y era su verdad absoluta, creo que hemos roto un poco con eso, pero solamente en la discusión, en la universidad, en donde los alumnos pueden participar un poco más. Y en ese mismo sentido tendríamos que romper con estos mecanismos tan cuadrados de que el alumno tiene que adaptarse a la educación. Es como cuando nos piden que las escuelas tengan que tener rampas para la movilidad de los estudiantes que tienen discapacidades o capacidades diferentes. En ese mismo sentido, las escuelas tendrían que tener la capacidad de recibir a cualquier alumno en cualquier condición, porque finalmente se termina revictimizando. En este caso de Citlali, que también me lo recomendó el doctor Claudio Granados, que lo revisara, ya no lo incluí en la tesis porque estaba ya casi al final de la elaboración de la misma, pero me parece un caso muy interesante porque termina revictimizándose a la niña. Es decir, en una escuela no la reciben porque dicen, es que yo no conozco sus usos y costumbres, y con eso se lavan las manos, ¿no? Es decir, no quiero vulnerar sus derechos de sus usos y costumbres y no la recibo porque es indígena. Y en otra escuela no la reciben porque tiene síndrome Down. Entonces, ¿a dónde va a poder ir Citlali? Tendría que ir a cualquiera de las dos, y las dos tendrían que tener la obligación de atenderla. Tendrían que ir a cualquiera de las dos donde los padres decidan inscribirla, y ellos, los maestros, los docentes de esa escuela, tendrían que tener la capacidad de adaptarse a las necesidades de Citlali. Eso es lo que yo creo. Sé que suena muy complejo, sé que suena muy complicado, pero también entiendo que es algo que se puede hacer, que se puede lograr, sí, siempre a partir de la voluntad del gobierno y de la voluntad finalmente de las personas, ¿no? Porque somos, repito, somos quienes hacemos las acciones de gobierno. Finalmente, tú lo señalas bien, la escuela, el derecho a la educación se materializa a través de las aulas, pero a través de las aulas siempre hay al frente de las aulas siempre hay un maestro, y es la voluntad de ese maestro la que va a poder hacer que el derecho a la educación realmente sea para todos o no sea para todos. Entonces creo que nosotros nos tendríamos que involucrar más en esa parte. Sí, maestro Claudio, la discusión está buenísima, y yo quería mencionar algo.
O sea, desde el punto de vista de la educación intercultural, ¿qué tipo de inclusión es mejor? ¿O cuál es más deseable? O tal vez es una combinación de las dos. Entonces, por un lado, yo recuerdo muy bien varias políticas de inclusión de diversas etnias en Brasil, porque en Brasil, bueno, hay como, por lo menos los gobiernos anteriores eran de izquierda y destinaban muchísimos recursos hacia política social y política educativa. Entonces, allá habían, me parece que todavía hay unas cuotas, entonces es algo así como de 7% de los lugares o de los lugares en la universidad, van a ir para este tipo de etnias, ¿no? Entonces, ese es un tipo de inclusión a través de cuotas, a través de discriminación positiva, ¿no? Exactamente. Esa es una. Y la otra es la de las universidades interculturales, ¿no? Entonces, ¿cuál es como su punto de vista? ¿Cuál es un poquito más apta? ¿Cuál es más correcta? Una que trae a la comunidad indígena junto con todas las demás culturas, con la cultura mestiza, con todas las demás, o una que permite que estas comunidades tengan sus propios centros de educación. ¿Cuál sería mejor? Yo tendría que decirte que las dos, que no está peleada una con la otra. Tendría que decirte que no está peleada una con la otra. Tendría que decir que las universidades interculturales tienen beneficios, como todo tiene pros y contras, pero las universidades interculturales también tendrían que permitir el ingreso de estudiantes mestizos. Si un estudiante mestizo quiere estudiar medicina tradicional, también tendría que ir y poder hacerlo. Y eso es lo que no ocurre. Las universidades interculturales terminan por ser universidades indígenas, y eso está mal, desde mi punto de vista. Creo que las universidades interculturales también tendrían que permitir el ingreso de estudiantes mestizos. Si algún estudiante mestizo quiere ir a estudiar, no sé, la forma de cómo sembrar la tierra o terminar de mejorar sus estudios de ingeniería e ir a estudiar una ingeniería a las comunidades indígenas, creo que a las interculturales, creo que eso tendría que ser permitido. Y creo también que las universidades públicas tienen la enorme obligación de recibir a los estudiantes indígenas y de establecer las políticas públicas que les permitan su ingreso, su visión, su traslado, su integración a la comunidad estudiantil, sin que tengan que renunciar a sus saberes y a sus conocimientos, por eso al final de nuestro trabajo de tesis que tenemos con mi comité tutorial que aquí está presente, presentamos un protocolo de algunas ideas de cómo podríamos hacer para que los estudiantes indígenas no pierdan su bagaje cultural, su paquete cultural con el que ingresan a la universidad y no tengan que renunciar a ello para tener que invisibilizarse y poder transitar en la universidad. Entonces creo que las dos, pero que las dos sean, porque finalmente la interculturalidad apuesta porque ninguna cultura sea superior a otra. Ese es el centro de la teoría de la interculturalidad. Ninguna cultura es mejor que otra. Ni somos mejores ni somos peores que los indígenas. Yo no defiendo a la cultura indígena porque diga que sea mejor. Creo que tiene mejor forma de relacionarse con el medio ambiente. Creo que en eso nos lleva una enorme ventaja, en el respeto que tienen por la tierra, por el medio ambiente, por cómo conocen cuándo va a llover, cuándo no va a llover, qué tienen que sembrar, qué no tienen que sembrar. Y creo que de eso nos podríamos beneficiar nosotros si hiciéramos un intercambio de conocimientos con ellos. Pero también creo que hay algunas cosas de los estudiantes de las comunidades indígenas que no me gustan, ¿no? Sin duda, el respeto por el derecho de las mujeres es algo que no me termina de encantar, la forma en que se relacionan entre hombres y mujeres en las comunidades indígenas. Y creo que de ahí también tendrían algunas cosas que aprender de nosotros, sin que digamos que nosotros no somos machistas, ¿no? Realmente nosotros terminamos por ser una cultura patriarcal que también tenemos muchas veces sometida a las mujeres a muchas cosas. Pero bueno, la idea de la interculturalidad es esta, que no hay ninguna cultura que sea mejor que otra, que nos tendríamos que reconocer en planos de igualdad, que todos podemos aportarle algo bueno a la otra cultura. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la mejor forma de entender la igualdad es reconocer que todos somos diferentes. Lo único que nos pone en un plano de igualdad es reconocer que todos somos diferentes y ninguno es mejor que otro. Bien, muchas gracias por la participación desgraciadamente el tiempo nos marca pues ciertos límites. Hemos sido testigos no solamente de la presentación extraordinaria de Octavio Rodríguez González,
Daniel Navarro Balcaba, de Víctor Hugo Granados Zapata. No, repito, no solamente su gran presentación de cada uno de ustedes, sino del debate que se da, ¿verdad? Entre ustedes. Y eso verdaderamente es muy rico, y no me refiero por poner por encima una idea de otra, sino por entrelazarla. O sea, si nosotros vemos la presentación de cada uno de ellos, podemos fácilmente convertirlo en un artículo que tenga secuencia, ¿verdad? Entonces, ha sido muy rica la participación. Me honro en que el doctor Claudio Granados me haya invitado a este seminario de educación, salud, justicia y democracia en el tránsito a la pandemia SARS-CoV-2, y obviamente me privilegio también de no haber estado como ponente, porque me hubiera visto muy mal ante la buena ponencia de todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por favor, doctor Claudio Granados, usted dirige lo que resta del evento, señor. Adelante. Muchas gracias. Quiero perdón que te arrebate la palabra, doctor Claudio, nada más un video. ¿Será posible que nos puedas poner en contacto con Víctor y con Daniel para mantener contacto con ellos? Claro que sí, por supuesto. Yo puedo ser el canal para darte sus correos y que puedas estar en comunicación con ellos. Gracias, doctor. Bueno, por nada, Octavio. Sin mayor preámbulo, quiero agradecer a todos su presencia en esta primera mesa de nuestro seminario Educación, Salud, Justicia y Democracia. El día de mañana continuaremos con nuestros trabajos a las 12 horas. Tenemos dentro de lo que es la mesa de democracia y derechos la participación del doctor José Manuel López Libreros, quien estará moderando las ponencias que ahí se van de llevar a cabo. Particularmente a las 12 tendremos una conferencia magistral sobre el impacto del en los estudios de posgrado, tema muy importante que aborda pues las singularidades no solamente de la metodología de la investigación para poder acceder a los estudios postdoctorales, sino en la experiencia del tránsito dentro de este proceso de formación académica, para luego por la tarde continuar con los trabajos con otra conferencia sobre los derechos, el estado de bienestar. Hoy mismo estaremos publicando en la página del Departamento de Derecho de la Universidad, así como en los apartados del doctorado interinstitucional, el programa del día de mañana para aquellos que tengan interés. Bueno, con esta misma liga que utilizamos para conectarnos el día de hoy, podremos conectarnos en los eventos académicos del día martes, así como los posteriores del jueves y del viernes de esta semana. Les agradezco mucho su participación y presencia. Continuaremos entonces en estas sesiones, en las mesas que corresponden, tanto martes, jueves como viernes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Gran semana. Hasta luego.